Buenas noches, bienvenidos al análisis y las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir esta noche. Carmina, buenas noches, gusto en saludarla, buen inicio de semana. Igualmente, Mariano, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Pero para ser lunes, bien, todavía. Qué bueno. Hoy por la noche, junto a Carmina, vamos a conducir dos entrevistas. La primera le vamos a dar seguimiento a la comisión pesquisadora que fue electa conforme a la ley en materia de antejuicio en el Congreso de la República para analizar una denuncia que fue presentada por la Asociación de Dignatarios de la Nación contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Como recordarán, es un tema algo viejo, un par de años. Fue cuando el presidente Jimmy Morales declaró non grato al anterior embajador del Reino de Suecia en Guatemala, Andreas Kompas, y bueno, una resolución muy controversial que evitó que el presidente pudiera ejercer sus funciones constitucionales. Sobre ese tema hablaremos en la primera entrevista, y en la segunda vamos a darle seguimiento no solo a a la conferencia de prensa que brindó hoy la ministra de Salud Pública, sino también conoceremos un poco más en detalle de cómo se está desarrollando y evolucionando la epidemia aquí en Guatemala de la COVID-19, pero en particular vamos a hablar del hogar de ancianas San Vicente de Paúl. Esos serán los dos temas de hoy por la noche. Para el primero ya tenemos a nuestros invitados. Le doy la bienvenida a el licenciado Roberto Villeda y también al licenciado Mario Fuentes de Estaraca. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches, un Buenas gusto, noches, bienvenidos. un gusto, Utilizaremos el Carmina, orden Mariano. alfabético. Licenciado Fuentes de Estarac, bueno, hoy hubo una nueva sesión, la cuarta de la comisión pesquisidora, ya dimos el antecedente de dónde proviene, pero saltan muchas dudas, en particular porque la ciudadana Gloria Porras dejó de ser magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad el pasado martes a medianoche, ya no goza del derecho de antejuicio total y absolutamente inherente al cargo, pero la comisión pesquisidora sigue trabajando. ¿Cómo tenemos que entender esto? ¿Qué es lo que corresponde a su criterio? Mariano, muy buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Pues el tema es, digamos, como usted bien lo señala, el derecho de antejuicio es inherente al cargo, es decir, que al cesar en sus respectivas funciones el funcionario, pues simple y sencillamente se desvincula del cargo y consecuentemente pues deja de gozar del derecho de antejuicio, es decir, de la inmunidad inherente al cargo. Y consecuentemente, pues ya tampoco existe ese procedimiento previo para declarar si hay lugar o no a formación de causa penal en su contra. Consecuentemente, en este caso, en que uno de los dos magistrados de la Corte Constitucional que en su momento pues fueron denunciados y que se encuentran sindicados ante el Congreso de la República, simplemente ya dejó de ser funcionario y consecuentemente lo que procede es que se suspenda el procedimiento de antejuicio respecto de esa persona específica y que en todo caso se certifique lo conducente digamos, a un tribunal, al Ministerio Público, para que pues se pueda en todo caso digamos determinar si procede o no iniciar una investigación de este supuesto hecho punible. En cuanto al otro magistrado, pues este magistrado casualmente se ha prolongado el desempeño de sus funciones porque pues se encuentra impugnada la designación de su sustituto y consecuentemente pues sigue desempeñando el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad y tiene inherente como tal el derecho de antejuicio. O sea, sí procede que el Congreso de la República pues continúe esta tramitación del antejuicio y específicamente que la comisión pesquisidora pues emita un dictamen respecto de si el Congreso debe proceder a declarar si hay lugar o no a formación de causa penal en su contra.
Muchísimas gracias. Licenciado Villeda, ¿comparte usted lo que indica el licenciado de Starac? La ex magistrada Gloria Porras ya no cuenta con el derecho de antejuicio. ¿Debe de continuar la pesquisidora por el magistrado que aún continúa en el cargo? ¿Qué sucede? Tengo entendido que el problema de la licenciada Porras viene de un amparo provisional eh, decretado con relación al resultado de la elección del Consejo Superior Universitario. Eso es un factor que debe considerarse, de que el amparo es provisional y que existe la posibilidad jurídica de que al final del proceso se declare sin lugar la solicitud de amparo. O sea, eso no se sabe. El amparo es provisional. Esa situación hace pensar que no sería prudente declarar ya concluido el antejuicio contra ella y certificarlo conducente, como proponía o como sugería el licenciado Fuentes, porque la situación de ella, la imposibilidad de ella está en proceso, se está juzgando. Es cierto que al final del proceso eso puede tomar más de un año, por ejemplo, así como suele suceder con la Corte de Constitucionalidad, y que la resolución definitiva se emita en el transcurso del 2022, pero tampoco es seguro que esa resolución vaya a declarar con lugar y procedente la petición de amparo. Como les decía al principio, existe la posibilidad jurídica de que eso se revierta. Eso no se sabe. Entonces, en el Congreso tendrán que tomar esa situación en consideración para que respetar de alguna manera los eventuales derechos que pueda tener la licenciada Porras. En cuanto al licenciado Mata, sí, como bien lo señala Mario, él está en ejercicio de sus funciones hasta que no llegue su sustituto. Entonces, para mí lo procedente es que se continúe el antejuicio contra los dos colegas y que en su momento y conforme al procedimiento que señala la ley en materia de antejuicios, el Congreso tome su decisión en su momento. Si la decisión del Congreso, si logran conseguir la mayoría calificada para declarar con lugar el antejuicio, pues ahí ya se resuelve el problema en definitiva. Sin embargo, licenciado Villeda, entendemos de que la ciudadana Gloria Porras no goza en este momento del derecho de antejuicio. Es una ciudadana con todos sus derechos y obligaciones, responsabilidades que le otorga la Constitución, pero no el de antejuicio. Aquí nace la pregunta. Ella, al dejar el cargo, no ocupar un cargo, no ser funcionaria, pues bueno, ¿quién debe de notificar a la comisión pesquisidora oficialmente, aunque es de conocimiento público, pero entendemos que legalmente tiene que haber alguien que notifique oficialmente a la comisión pesquisidora que ella ya no es funcionaria, que ya no es magistrada y que por lo tanto no goza del derecho de antejuicio, para que algo suceda y el Ministerio Público, no sé si por denuncia o ratificación de denuncia de la Asociación de Dignatarios de la Nación o un particular o no sé quién, le indique al Ministerio Público investigue los hechos que se le imputan a partir de esa denuncia que se presentó, si mal no recuerdo, 2018. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué es el trámite que procede? Bueno, en todo caso, la comisión pesquisidora podría solicitar una información a la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la vigencia de las funciones de la magistrada. El licenciado Fuentes de Starac, con relación a esto, la
resolución que la misma exmagistrada firmó con relación al juez Moto está dando mucho lugar a esto porque ella no quiso otorgarle el derecho de antejuicio a un juez que estaba en funciones en este momento, independientemente del proceso y de las investigaciones que se tengan sobre el juez Moto. En ese momento él era juez y tenía el derecho de antejuicio también. Sin embargo, ella decide no hacerlo. Esto queda como jurisprudencia. ¿Cómo se puede analizar? Sí, pues en esa oportunidad entiendo yo que se invalidó por parte de la Corte de Constitucionalidad la juramentación de el abogado Maynor Moto y consecuentemente, pues a pesar de que había sido electo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad en la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pues automáticamente no se le consideró que no era magistrado, ¿verdad? Y lo que ya originó, digamos, todas las demás situaciones en su contra, si era juez todavía o por razones de la excedencia, que digamos, era una suerte de situación que se da en materia laboral dentro del organismo judicial, gozaba todavía de la inmunidad como juez porque no había perdido la calidad de juez. Esto de acuerdo con la misma ley de la carrera judicial. Entonces, pues tenemos un caso más o menos similar en que no ha habido una juramentación. En el caso del abogado Moto, pues también quedó en una situación de no juramentación porque se invalidó la juramentación que había realizado el Congreso y consecuentemente pues es el mismo estatus, ¿verdad? Solo que en este caso la licenciada Porras pues ya cesó en sus funciones de magistrado perteneciente a la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad y consecuentemente ya no tiene esa inmunidad inherente al cargo de magistrada perteneciente a la séptima magistratura. Entonces, pues se encuentra en una situación de que no es magistrada de la Corte de Constitucionalidad perteneciente a la octava magistratura porque hay impugnaciones pendientes. Y consecuentemente quien ocupa su cargo es precisamente el designado en el año 2016, que es casualmente el doctor Francisco de Matavela, quien es el que está desempeñando el cargo y como consecuencia es inherente a dicho cargo la inmunidad correspondiente. Consecuentemente, pues aquí no hay, yo no tengo dudas de que se encuentra pues la licenciada Porras en este momento no es magistrada de la Corte Constitucional. Licenciado Fuentes de Starac, es de conocimiento público amplio de que la ciudadana Gloria Porras no goza del derecho ante juicio. Ha quedado clarísimo. Ahora, el licenciado Villegas decía que le correspondería a la comisión pesquisidora presidida por el diputado Mario Taracena Díaz Sol solicitar una certificación a la Corte de Constitucionalidad sobre la situación de la ciudadana Gloria Porras. ¿Usted considera que ese es el camino o que hay otro camino efectivamente para que la comisión se dedique al tema exclusivo por el momento del magistrado de Matavela? ¿O hay otro camino o alguien más puede plantearlo a la comisión pesquisidora? Porque es muy claro que Mario Taracena no va a hacer nada de mutuo propio, sino está más preocupado de otro tema que abordaremos un poco más adelante. Sí, yo lo que creo es el mismo Congreso de la República, pues fue debidamente notificado de los amparos provisionales decretados por las salas primera y sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde se ordena al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala que admita para su trámite los respectivos recursos de reposición que este Consejo los había rechazado de plano y que habían sido presentados en contra de la designación del candidato electo por el Consejo Superior Universitario.
En consecuencia, el Congreso de la República conoce ya de esos amparos provisionales y pues la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República es parte del Congreso. Consecuentemente, pues está perfectamente claro cuál es el procedimiento, porque si no ha sido juramentada por el Congreso, la licenciada Porras y digamos, pues ella cesó en sus funciones como magistrada el día 13 de abril, pues ya a partir del 14 de abril ella no tiene el carácter de magistrada perteneciente a la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad. O sea, el mismo Congreso de la República está enterado de los pormenores de este asunto, porque incluso el Congreso no la juramentó. Licenciado Villeda, pues tomando en cuenta que hay también una decisión pendiente del Consejo Superior Universitario, como usted bien indicaba, ¿cuándo cree que podamos tener más claridad? Porque todo lo que está sucediendo acá y también con los recursos en el Colegio de Abogados no dan claridad tampoco. Ya hay 3 magistrados en su cargo de la nueva Corte, pero tenemos que dilucidar lo que está sucediendo y esto tampoco es bueno para la situación que vive el país. Sí, es un laberinto, ¿verdad? Porque no podemos olvidar de que la licenciada Porras fue electa por el Consejo Superior Universitario. Que el resultado de esa elección está suspendido provisionalmente, pues esa es una realidad, pero está suspendido provisionalmente. Suponiendo que el proceso de amparo se tramitara dentro de los términos que establece la ley de amparo, debería, incluyendo su segunda instancia, que es en la Corte de Constitucionalidad, y ahí de todas maneras se perdería cualquier chance de ratificar lo electo por el Consejo Superior Universitario, pero de cualquier manera el proceso debiera continuar hasta la última sentencia, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y en ese momento ya quedaría definitivamente anulada la elección del Consejo Superior Universitario. De momento es cierto que ella no está en funciones, pero no deja de ser cierto de que ella fue electa por el órgano constitucional competente para elegir a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad y que esa elección, el resultado de esa elección está suspendido, no se ha derogado, que evidentemente se va a derogar, pero no se ha derogado por el momento, y entonces pues es una situación que está en trámite, pendiente. Licenciado Roberto Villeda, retomando el trabajo que está llevando a cabo la Comisión Pesquisidora presidida por el diputado Mario Taracena Díaz Sol, hoy fueron citados la organización, la asociación que originalmente planteó el antejuicio ante los órganos judiciales competentes. Ellos ratificaron y expusieron sobre los argumentos que los llevaron a plantear la acción de solicitud de derecho de antejuicio para que sean investigados por varios delitos, en este caso específico Gloria Porras y de Mata Vela. A su criterio, ¿qué es lo que procede? Porque ya se agotó esa parte. Entendemos que todavía quedaría solo invitar a la señora Gloria Porras, que está ausente del país desde la semana pasada, y al magistrado de Mata Vela. ¿Ese es el único paso que queda previo a que el expediente sea enviado para conocimiento del Pleno del Congreso, o hay algo más que usted considere que debe de realizarse todavía? Pues ahí ya es una cuestión que queda al criterio de la comisión pesquisidora. A mí me parece que ya tuvieron las sesiones suficientes, ya realizaron las diligencias pertinentes y que ya procede, pues después de escuchar a las dos personas que usted mencionaba, lo procedente es que eso se traslade al Pleno y que el Pleno tome su decisión. Licenciado Fuentes de Starac, si tomamos en cuenta todos los acontecimientos que están sucediendo, la salida del país de la licenciada Porras, etcétera,
cada vez se le ve más el tinte político de un grupo protegiéndola, igual como sucedieron sus actuaciones. Cada vez hay más personas que se están dando cuenta del tema político cuando un pequeño grupo quiere manejar la información de lo que está sucediendo, y cuando vemos todos los procesos que se están dando en nuestro país, los procedimientos legales y demás se están siguiendo, pero en el caso de ella no quieren que aplique, pero ella sí puede aplicarle la ley a los demás. ¿Cómo analizamos esto? Pues mire, fundamentalmente aquí el tema pues es un tema que también, además del aspecto eminentemente jurídico, pues que por lo menos yo estoy muy claro en todo lo que es el procedimiento jurídico, pues obviamente hay una connotación de tipo político y como digo yo, pues existen toda una serie digamos, de personalismos y lucha por el poder, pues obviamente aquí habrá una derivación, una cantidad de derivaciones de toda índole, ¿verdad? O sea, yo creo que si creemos en el Estado de Derecho, los análisis que tenemos que hacer tienen que ser estrictamente jurídicos. En este caso, pues, simple y sencillamente hay procedimientos administrativos que no están agotados. De hecho, el mismo Consejo Superior Universitario admitió para su trámite los recursos de reposición, tal y como le ordenó el Tribunal de Amparo, que prácticamente dictó son esas resoluciones que son amparo provisional, pero también son amparo definitivo, que puso de moda la misma Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Porque prácticamente ordenaron al Consejo Superior Universitario que le diera trámite, ¿verdad?, a los recursos de reposición. Consecuentemente, pues, están pendientes de resolverse estos recursos de reposición por el Consejo Superior Universitario después del trámite que establece la misma ley. Y pues veremos al final en qué termina, ¿verdad? Las impugnaciones pues tienen sus elementos de fondo que tendrá que evaluar el Consejo Superior Universitario y dictar si acepta o no los recursos de reposición que se presentaron. Entonces, yo creo que es cuestión de esperar, ¿verdad? Yo creo que así ocurrió con otros casos. Por ejemplo, yo recuerdo, casualmente elegidos por el Consejo Superior Universitario, en el pasado, en el año 2011, el licenciado Mario Pérez Guerra tuvo que seguir siendo magistrado, porque no se impugnó la designación del licenciado Mauro Chacón Corado, ¿verdad?, que era el magistrado designado por el Consejo Superior Universitario. Y antes, en el año 2006, pues se impugnó la designación del licenciado Mario Pérez Guerra, quien era pues el designado por el Consejo Superior Universitario, y tuvo que seguir el licenciado Cipriano Soto, que era el que estaba en función, el que estaba terminando sus funciones como magistrado. Así que esto no es nuevo, esto es una cuestión de que hay que tener paciencia, ¿verdad? Los designados tienen que tener paciencia y esperar a que se sustancien las respectivas impugnaciones hasta que se agoten. Así lo dice la ley de amparo, y yo no tengo pues más que interpretar lo que dice claramente la ley de amparo. Igualmente pasa con el licenciado Néstor Vázquez en el Colegio de Abogados. Él en este momento no es magistrado de la Corte Constitucional, no ha sido juramentado, y si hubiera algún problema de una imputación de tipo penal, una denuncia en su contra, no goza del derecho de antejuicio. O sea, tendría que ser igualmente encausado, ¿verdad?, por el Ministerio Público, investigado y encausado por el Ministerio Público como cualquier ciudadano. O sea, los dos magistrados... Fuentes de Starac, disculpe que lo interrumpa, se nos agotó el tiempo, le pedía un cierre de 30 segundos para darle la oportunidad también de cierre al licenciado Roberto Villeda. Ok, pues mire, yo creo que esta cuestión del antejuicio, pues, insisto, es un derecho inherente al cargo de magistrado, y consecuentemente, pues, se pierde el derecho de antejuicio en el momento en que cesa en funciones el magistrado. Y por otro lado, pues repito, hay que tener paciencia. Las impugnaciones
tienen su trámite, tienen su tiempo y como ha ocurrido en el pasado. Esa no es la primera vez y yo creo que pues, tenemos que esperar. Licenciado Villeda, 30 segundos, por favor. Pues de acuerdo con el licenciado, hay que esperar el resultado de las impugnaciones, pero estas concurrentes crisis que también él mencionaba, nos deben motivar a la reflexión de si es correcto nuestro sistema de renovación de cortes. Nos quejamos de que es una corte política, pero solo un magistrado es nombrado, los otros 4 magistrados titulares son electos y las elecciones conllevan pues campañas, conllevan compromisos y politizan a la magistratura. Les agradezco y un saludo para los 3, incluyendo a Mario y a Mariano y a su acompañante. Buenas noches. Bien, gracias a ambos. Agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Hasta la próxima. Buenas noches. Vamos a hacer un breve corte y después del mismo hablaremos de la epidemia de la COVID-19 en su estado actual en Guatemala.